hay cínicos y hay muchos despistados, ¿no? Que podrían pensar que cuando se habla de salir de la pobreza es porque la gente va a poder irse al extranjero de compras o a los mejores restaurantes de México. Pero déjame rescatar, Miguel, esto que publica el periódico La Jornada, es una cita que se le atribuye a José Nabor Cruz Marcelo, secretario ejecutivo del Coneval, que habla de qué factores influyeron para que se diera este proceso de reducción de la pobreza. El tema del salario mínimo, el alza al salario mínimo, el incremento en general de los ingresos laborales y también las poco más de 11,000 intervenciones o programas sociales en los 3 niveles de gobierno en el país, y entre ellos los 121 programas sociales del gobierno federal. El consejero Jan Scott sostuvo que la pensión para personas adultas mayores ha tenido un impacto positivo en el sector y cito, se observa una mejora muy importante en las condiciones de la población de 65 años y más que no tienen seguridad social, pero que sí disponen de este apoyo. Precisó que la pobreza por ingresos en esa población también ha disminuido. De eso se trata, de hacer realidad el lema, el discurso aquel de primero los pobres. Apostar el dinero que se ha estado ahorrando en lo que antes se despilfarraba en corrupción, redirigir presupuestos de publicidad oficial, no vamos muy lejos, en estos programas sociales, y te puedo aventar un etcétera larguísimo, Miguel, pero bueno, para los despistados y también los cínicos, pues hay que desmenuzarles esto. Se han ido agregando los satisfactores básicos de vida, Vicente, para calificar la pobreza, los distintos niveles de pobreza en el país y en el mundo. Se ha modificado de cuando yo estudié sociología en la Facultad de Ciencias Políticas, donde eran 5 o 6 términos, factores que determinaban esto. Sin embargo, yéndose a los principales factores socioeconómicos que te permiten la medición de estos, de la pobreza, de los niveles de pobreza que hay en el país, yo te diría que lo que ha hecho este gobierno ir a los más básicos: alimentación, salud y educación. Estos son tan importantes que a cualquier mexicano que le falte uno de estos satisfactores básicos de vida, ya está en nivel de pobreza, o que no se esté cumpliendo totalmente con una alimentación, o no va a la escuela, o no tiene dónde atenderse en materia de salud. Ya está calificado dentro de pobreza, los niveles de pobreza. Cuando se anuncia, el gobierno anuncia, bueno, no el gobierno, cuando el Coneval anuncia que más de 5 millones de mexicanos dejaron la pobreza, es para aplaudirlo, es muy loable, es bien importante esto, Vicente, lo que está pasando. ¿Por qué? Igual como pasa con la violencia, que venía en un número creciente, de acuerdo con las estadísticas, y ahora la pobreza no va creciendo, ha dejado de crecer, se contuvo y está decreciendo también. Si los ves estadísticamente, te da esos datos. Esto es bien importante, y te digo esto porque he estado escuchando comentarios en medios, la radio y la televisión, seguramente en prensa escrita también, de opinadores, en donde dicen que ahora, pues ahora resulta que el gobierno dice que ya salimos de la pobreza, ¿no? O sea, de manera burlona. Realmente es no entender los problemas sociales que enfrenta el país. Y son reporteros de escritorio, es más, a veces ni siquiera con estudio, ni siquiera con capacidad de análisis de los fenómenos sociales. De tal manera que son opiniones tan ligeras, tan absurdas, que de plano a veces prefiero oír música y ya no los espacios noticiosos que hay en la televisión y en la radio. O sea, renuncias a pesar de que nosotros vivimos en la información. Entonces, es muy desagradable ya escuchar este tipo de comentarios, pero esto que cuando el presidente escuché que estaba muy contento, hay motivo de estar contento, los mexicanos debemos estar contentos de que más de 5 millones de compatriotas tienen educación, tienen salud y tienen alimentación y otros satisfactores básicos de vida. O sea, es muy importante lo que se está anunciando, que ha dejado de crecer la pobreza extrema y empieza a decrecer, empieza a disminuirse. Y algo más que le quería comentar en torno a lo de la Corte, los ministros y el Poder Judicial, por todo esto que estaban comentando. Un pendiente que tiene la prensa
es investigar, Vicente, las enormes fortunas acumuladas por los ministros de la Corte y todo su séquito de magistrados y jueces. Nos va a sorprender cuando empecemos a hacer este tipo de trabajos de investigación sobre las enormes fortunas, porque a pesar de que ganan, como decía Nancy, 800,000, 700, 800,000 pesos mensuales cada ministro de la Corte, solo de salario, más prestaciones de otro tipo, no concuerdan con cómo viven, cómo viajan, dónde se hospedan, cómo se alimentan, los vehículos, cómo vive toda la familia y todo este nepotismo que ha generado todos estos funcionarios públicos. O sea, va a ser descomunal cuando la prensa se anime y empiece a investigar la enorme fortuna acumulada, porque lo que vamos a descubrir es la enorme corrupción del Poder Judicial, a través de cómo viven, cómo se alimentan, dónde viven, las casas, las mansiones que tienen en México y en otros países, las cuentas bancarias en paraísos fiscales, y cómo han vendido la justicia. Ese va a ser el ejemplo de cómo han vendido la justicia en este país. ¿En perjuicio de quién? De la población. ¿Y de quién más? De los más pobres.